del 22 al 32. verse 22 to 32. Vamos a estar predicando en el tema ¿Estás enfocado en Cristo? Es Are una you pregunta. focused on Christ? That's the theme for this afternoon. Are you focused on Christ? Todos tienen Mateo 14, Do you all have chapter 14 of Matthew? 22. Gloria a Dios. Praise God. Vamos a poner los compañeros de lectura. Gloria a Dios. Se ve mejor, se ve un poco mejor la letra así. Gloria a Dios. Praise God. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y dice así. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Immediately after this, Jesus insisted that his disciples get back into the boat and cross to the other side of the lake while he sent the people home. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba ahí solo. After sending them home, he went up into the hill by himself to pray. Night fell while he was there alone. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Meanwhile, the disciples were in trouble far away from land, for a strong wind had risen, and they were fighting heavy waves. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. About 3 o'clock in the morning, Jesus came towards them, walking on the water. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. When the disciples saw him walking on the water, they were terrified in their fear. They cried out, "It's a ghost!" Gloria a Dios. 27. 27. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. But Jesus spoke to them at once. "Don't be afraid," he said. Take courage. I'm here." Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Then Peter called to him, "Lord, if it's really you, tell me to come to you, walking on the water." Y él dijo, ven, y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. "Yes, come," Jesus said. So Peter went over the side of the boat and walked on the water towards Jesus. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. But when he saw the strong winds and the waves, he was terrified and began to sink. "Save me, Lord," he shouted. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Jesus immediately reached out and grabbed him. "You have so little faith," Jesus said. "Why did you doubt me?" Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. When they climbed back into the boat, the wind stopped. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Then the disciples worshiped him. "You really are the Son of God," they Oremos- exclaimed. Oremos, Let amantísimo us pray. Padre, Señor, te damos gracias, Señor bendito, te pedimos que seas tú, Dios mío, bendito, hablando en nuestros corazones, Sí, Señor Señor. bendito, gracias te damos, Señor amado, por tu palabra, Señor bendito, gracias por tu presencia, Señor, te pido, Señor bendito, que así, Señor bendito, como está tu palabra, que seas tú hablándonos, Señor bendito, a cada uno de nosotros, Sí, Señor. fortaleciéndonos, Señor, Aleluya. y que nos enfoquemos Gracias, en Señor, ti, por Señor, eso. que pongamos la mirada en ti, mi Señor amado, en el nombre de Jesús te damos la gloria y la honra Toda la solamente gloria a de ti, Dios. mi Señor. Pueden sentarse. You hermano. may be seated. Gloria a Dios. Praise God. Vivimos, hermano, en una época donde las distracciones abundan. We live in an area in which we have so many distractions. Las redes sociales, The social media, el entretenimiento, the entertainment, las preocupaciones, the las preoccupations, diversiones, the diversions,
Síguele. y muchas cosas más. And so many other things. Cuando un cristiano, hermano, se desenfoca, When a Christian sets his eyes off Jesus, se desconecta de Dios, well, he disconnects himself from God. invierte tiempo, hermano, en cosas que no edifican su fe. He spends his time in some of the things that do not edify his faith. Pierde la dirección He loses his y direction, experimenta debilidad espiritual. and he experiments spiritual weakness. La Biblia enseña The Bible teaches us que debemos poner, hermanos, that we have to nuestra mirada en Jesús. set our sight in Jesus. Hebreos 12:2 Hebrews 12:2. dice, It says, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. putting our eyes in Jesus, the author and the maker of the faith. Gloria a Dios. Y cuando nos enfocamos, hermanos, en Jesús, And when we focus in Jesus, nuestro corazón our heart se centra en su voluntad. centers in His will. Y usualmente en la vida diaria, hermano, And usually in the daily life, lo que más nos afecta what affects us most es en lo que fijamos nuestra atención. is what we put our attention on. Gloria a Dios. Praise Donde está su atención, When your attention is, donde están puestos tus ojos, where your eyes are put on, donde está tu enfoque. is where your focus is on. Donde esté tu tesoro, Where your treasure is allí estará tu corazón. where your heart is set. Esta es una cita bíblica, hermano, en Mateo 6:21. This is located in Matthew 6:21 6:21 y Lucas 12:34. and Luke 12:34. Que significa, hermano, que lo valoras y lo que dedicas tu tiempo, It means that whatever you put your value on, energía y recursos, and your time, energy, and resources, tu tesoro your treasure es lo que realmente ocupa tu atención is what your attention really centers on, y afecto and en tu corazón. it affects your heart. Es una enseñanza, hermano, sobre prioridades, It's a teaching about priorities. recordándonos que debemos enfocar It reminds us that we have to focus nuestras prioridades our priorities en lo espiritual in the spiritual y things no en lo material. and not on the material things. Mire, en el 22 dice que enseguida Jesús, mire, In the verse 22, it says that immediately hizo a sus discípulos Jesus made his disciples entrar a la barca to get into the boat e ir delante de él and go towards him a la otra ribera. to the other side of the river. Después que Jesús había alimentado, había hecho el milagro de alimentar 5,000 After personas. he had already made a miracle feeding more than 5,000 people. Y los discípulos habían experimentado ese milagro. And the disciples have experimented that miracle. Habían visto lo que Jesús hizo. They had seen with their eyes what Jesus had done. Y dice la palabra que alimentó a 5,000, dice, And the word of God said that he fed 5,000 people sin contar a las mujeres y a los niños. without counting the children and the women. Y todavía sobró, hermano. And there was leftover, a lot of leftover. O sea que Dios es poderoso, hermano. That means that ¿Cuántos lo creen? our God is almighty. Gloria a Dios. Y dice que despedida de la multitud subió al monte a orar aparte Jesús. After the multitude was sent home, he went to the hill to pray. Y cuando llegó la noche estaba ahí solo. And when the night came over, he was by himself. He was alone. O sea que Jesús, hermano, su enfoque era su Padre. So, which means that Jesus' focus was his Father. Gloria a Dios. Praise God. Y dice que ya la barca estaba en medio del mar, The boat was in the middle of the sea. azotada por las olas, The big waves were over it porque el viento, dice la palabra de Dios, le era contrario. because the wind was contrary. Mas a la cuarta vigilia de la noche, But by 3 a.m. in the morning, Jesús vino a ellos Jesus came towards them, andando walking sobre el mar. on the boat, Se imagina, hermano, on the la sea. distancia que Jesús tuvo que caminar ¿Qué? hacia la barca. Can you imagine the distance that Jesus walked towards the boat? Tuvo que caminar, ¿verdad? Muy largo. He had to walk a long distance. Gloria a Dios. Praise God. Y en el verso 28 vemos, gloria a Dios,
In Y verse, dice que y no, en el 26, y los discípulos viéndole andar sobre el mar, dice que se turbaron, tuvieron miedo. on verse 26, when the disciples saw Jesus walking towards them, they were afraid. Y creyeron que era un fantasma y dieron voces, dice, de miedo. They thought he was a ghost, so they were afraid. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo. But immediately Jesus talked to them and said, he said, take courage. Yo soy, I am. no temáis. Don't be afraid. Y vemos, hermanos, de que Jesús Jesus vino hacia ellos. came towards them. Y ellos vieron, And- pero no lo podían reconocer. Jesus came toward them. They saw him, but he couldn't recognize him immediately. Pero mire, entonces le respondió Pedro. So Peter responded to him. Habían los otros discípulos, The- hermano. There were other disciples there. Pero la palabra de Dios dice que Pedro le dijo, But the word of God said that Peter told him, Señor, si eres tú, Lord, if it's really you, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. tell me to come to you. Mire, hermano, Pedro no le dijo al Señor, ven por mí. Peter didn't tell Jesus, come for me. Pedro no le dijo, acércate un poco más para poder verte. Peter didn't tell him, come close to me so I can see you. Pedro no le dijo, si eres tú, calma el viento y las olas. Peter didn't tell him, if it's really you, make that the wind goes down and the waves as well. Pedro no le dijo que la barca se acercara más a él. Peter didn't tell him for the boat to get close to him. Pedro le dijo, Peter told him, Señor, si eres tú, if it's really you, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. send that I go towards you on the waters. Pedro sabía, hermano, que Jesús tenía poder. Peter knew that the Lord had power. Si eres tú, yo sé que tú puedes hacer If it's really you, I know that you can do que it. yo camine sobre las That I aguas. can walk over the waters. Y Pedro, hermano, impulsado por la fe, And Peter, pushed by his faith, le dice a Jesús, told Jesus, Señor, si eres tú, Lord, if it's really you, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. tell me to come to you on walking on the water. Mire, la pregunta de Pedro, hermano, The question of Peter, Señor, si eres tú, Lord, if it's really you, era una forma, hermano, de confirmar que realmente era Jesús y no una aparición. it was a way to confirm that it was really the Lord and not simply a ghost. Y vemos, hermano, que ahí estaban los demás discípulos. And you see that the rest of the disciples were Pero there. solamente Pedro, hermano, habla con Jesús, le But, habla a Jesús. but only Peter was the one who talked to Jesus. Y vemos en el versículo 27 y le dijo el Señor, ven. We see in verse 27 that the Lord tells him, come. Pedro, hermano, solo esperó que Jesús le diera la orden. Peter only waited for Jesus to give him an order. Y posiblemente, hermano, alguno le dijo a Pedro, ten cuidado, Pedro. And possibly some of the other people told him, Peter, be careful. Pedro, ¿estás seguro de lo que haces? Peter, are you sure what you're doing? Queriendo poner, hermano, en duda a Pedro. They wanted to put Peter in doubt. Pero Pedro se enfocó en Jesús. But Jesus focused on Jesus. Escuchó la voz de Jesús. He listened Jesus' voice. Atendió el llamado de Jesús. He attended Jesus' call. Porque muchas veces, hermano, Dios nos habla Because so many times Jesus y el talked to enemigo us. quiere desenfocarnos. And the enemy wants to take focus Quiere of que him. nosotros pongamos la atención en otras cosas. He wants for us to put the focus on somewhere else. Y vemos, hermano, And we see, brothers, cuando Dios te llama, when the Lord calls you, el enemigo te va a querer distraer. the enemy is going to want to destroy you. Te va a querer entretener en otras cosas. He will want to entertain you in other Te va a things. querer desenfocar. He will want to take focus away. Y Pedro, hermano, dice la palabra de Dios que Pedro bajó de la barca. And the word of God said that Peter went down the boat. Pedro sabía que Jesús tenía poder. Peter knew that Jesus has power. Pedro vio al Señor, hermano, hacer lo que era imposible. He saw the Lord do the impossible things. Y muchas veces, hermano, nosotros queremos un milagro en nuestras vidas, And many times we want a miracle in our lives. pero no debemos ver el milagro, hermano, But we shouldn't see the miracle. sino al que puede hacer el milagro. But to Gloria a the Dios. one that can do the miracles. Y Pedro, hermano, empezó a caminar, dice la palabra de And Dios. Peter
began to walk. Mire, Pedro caminó sobre las aguas, hermano. Peter walked over the waters. Y no porque tenía sandalias flotantes, hermano. Gloria a Dios. Not because he had floating sandals, Sino porque tenía la fe. but because he had the faith. Caminó en fe, hermano, He hacia walked Jesús. in faith Se towards enfocó Jesus. en Cristo Jesús. He focused in Y Jesus. este camino que nosotros estamos caminando, hermano, es por fe, And this path that we're walking on faith no es por vista. is not by sight. Por eso es importante, hermano, que nos enfoquemos en Jesús. That's what is important for Que you no and I nos to focus on enfoquemos en los Jesus. demás. For us to not to focus on Que no nos everybody else. enfoquemos alrededor. That we don't focus on Que no their nos enfoquemos surroundings. en el problema. That we don't focus on the problems. Solamente en Cristo Jesús. Only in Jesus Christ. Porque cuando nos enfocamos en el problema, hermano, Because when we focus on the problem, vamos a perder el camino. we are going to lose the Vamos a path. perder el rumbo hacia donde We are- vamos. We are going to lose the way towards Jesus. Cuando obedecemos y nos enfocamos en Dios, hermano, When we obey and focus in Jesus, vamos a caminar sobre las aguas, we are going to hermano, walk over the seas, over the waters. y vamos a dar pasos firmes We're going to be firm steps hacia el frente, to the front, no hacia atrás, not backward, no hacia los lados, not to the sides, hacia el frente, hermano. To the Siempre front. vamos a seguir, gloria a Dios. always to the front. Praise God. ¿Sabe que sobre las aguas, hermano, sobre los problemas You know, over the waters, brothers, over the y problems, sobre los temores vamos a seguir adelante? and over the fear. Mira, al permitir que Pedro caminase sobre las aguas, hermano, When allowing Peter to walk over the waters, y vemos que Dios le permitió, hermano, poder caminar. we saw that God permitted Peter to walk over the water. Jesús mostró, hermano, que con fe Jesus demonstrated that with faith, es posible superar los it is obstáculos. possible to overcome the obstacles. Y este pasaje, hermano, no solo revela la soberanía y el poder de Jesús And this passage not only reveals the sovereignty of God sobre las fuerzas de la naturaleza, over the force of nature, sino que también nos enseña, hermano, cómo la fe genuina en Él but it teaches us how the genuine faith in Him nos permite atravesar permits us to go through las circunstancias the más difíciles de la vida. circumstances and sacrifices of life. Pedro, hermano, comenzó a caminar sobre las aguas, dice la palabra de Dios, Peter started to walk over the waters como si fuera tierra firme. like if it was a firm land. No, hermano, no nadó ni intentó mantenerse a flote. He didn't swim or float. Simplemente caminó por encima de las aguas sin hundirse, dice la palabra de He Dios. simply walked over the waters, that the word says. Y posiblemente, hermano, los demás, hermano, si Pedro en ese tiempo, ¿verdad? Como hoy en día hubiera tenido un celular, se hubiera tomado una selfie. Probably if it is time, Para el if he recuerdo. will have a cell phone, he will take a selfie of O himself. los discípulos lo hubieran estado, ¿verdad? Grabando, Or ¿verdad? El the milagro que disciples estaba will have been sucediendo. recording him. Como hoy en día, ¿verdad? Si nos vamos a comer un plato de comida, ahí lo grabamos y lo subimos. Nowadays, when we go and eat, we record everything that we eat. Los demás discípulos, hermanos, estaban tranquilos allá en la barca. The old disciples were calm in the ship. Allá se sentían a salvo en la barca. They felt safe in the boat. Mientras que Pedro, hermano, estaba experimentando algo sobrenatural. Meanwhile, Peter was experimenting something supernatural. Estaba experimentando el poder de Dios He en was su vida. experimenting the power of God in Y his eso es lo life. que nosotros, hermanos, tenemos que anhelar. And hermano. that's what we need to desire. Muchas veces, hermanos, tenemos que bajar de la barca. So many times we have to get down the boat. Muchas veces tenemos que dejar la comodidad So many times we have to leave the comfort para poder experimentar el poder de Dios to en nuestras vidas. be able to experience the power of God. Pedro estaba caminando sobre las aguas al igual que Jesús, hermano. Peter was walking over the waters just like Jesus. Y posiblemente, hermano, los demás se decían, ¿cómo es posible que Pedro también esté caminando? And possibly the other people will say, how is it possible that he's doing that? Y eso sucede con muchos de nosotros, hermanos. And that happens with so many of us. Muchos queremos estar ahí donde está la comodidad, tranquilo. Most of us wants to be where in comfort.
Pedro, hermano, bajó de la barca Peter went down the y boat empezó a caminar hacia and he Jesús. started walking towards Jesus. Y Jesús estaba viendo a Pedro And Jesus was looking at Peter, caminando sobre las aguas. walking towards the water. Y los demás discípulos también. And the rest of the disciples as well. Gloria a Dios. Praise God. Y vemos, hermano, de que en Isaías 43:2 dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. And we see on Isaiah 43, 2, that it says that when we go through the waters, I will be with you. Y vemos, hermano, de que Dios está con nosotros. And we see that God is with us. En cualquier problema que estemos pasando, Dios está ahí con nosotros. In any problem that we're going through, He's El with us. problema es, hermano, a veces porque nos enfocamos en el problema. The problem sometimes is that we Y focus on the problem. nuestro enfoque tiene que estar en Jesús. And our focus has to be always in Jesus. Muchas veces nos enfocamos en la enfermedad. So many times we focus on the illness. Nuestro enfoque tiene que estar en Our Jesús. focus has to be in Jesus. Gloria a Dios. Praise God. Y Pedro pudo experimentar algo, hermano, algo sobrenatural. Peter was able to experiment something Cuando estaba caminando when he hacia was Jesús walking sobre towards las aguas. Jesus on the waters. Gloria a Dios. Praise God. Y vemos, hermano, que cuando pase por las aguas, dice, yo estaré contigo. Dice. And the word said that when we go through the waters, I will be with you. Por donde estés pasando, yo allá estoy contigo. Wherever you're going through, I will be with you. Y esta promesa, hermano, se centra en la promesa, And this promise centers in the promise, en la presencia in the presence, y en la protección de Dios and the protection of God en medio de las pruebas, in the middle of the problems, las dificultades difficulties, y transiciones de la vida. and Transitions of transition of life. Pedro pudo caminar sobre las aguas, hermano, Peter was able to walk on the water. mientras se mantuvo enfocado en Jesús. Meanwhile, he was focused on Jesus. Mientras él tenía puestos los ojos en Jesús. Meanwhile, he had his eyes set on Jesus. Al caminar sobre las aguas, hermano, Walking through the water, no se debe mirar you shouldn't see para atrás behind you a la barca que dejamos, to the boat that you left behind, ni a las olas enfrente, hermano, de nosotros. or the waves in front of us, Porque estas representan circunstancias. because they represent circumstances. Miren, Marcos 9:23 Mark 9:23, dice, it says, si puedes creer if you're able to al believe, que cree, to the one who todo is able le to es believe, posible, dice. everything is possible for en him. Juan 11:40 dice, si John crees, 11:40 says, crees, verás la gloria de if Dios. you see, you will see the glory of Solamente, God. hermano, tenemos que creer en Dios. The only thing we have to do is believe in God. Tenemos que mantener la mirada puesta únicamente en Jesús, hermano. We have to maintain our sight only in Jesus. Solo de esta manera, hermano, Only this way aseguraremos we el hecho assure de que nuestro caminar we'll assure that our walking puede estar firme en Jesús. is firm in God. Cuando nos enfocamos en Jesús, When we focus in Jesus, hay dirección, there is direction, hay visión. there is vision. Muchas veces, hermanos, So many times tenemos que hacer we have to do ajustes en nuestras vidas adjustments in our life para enfocarnos en Jesús. to focus in Jesus. Muchas veces tenemos que So many meditar times y parar We have to meditate and y stop decir, and say, hacia dónde yo estoy yendo, where am I going? hacia dónde me estoy enfocando, Where am I focused on? a dónde está mi mirada. Where is my sight? Porque muchas veces, hermanos, Be- estamos enfocados, Because so many things we are en el focused trabajo, in the job. vemos, mire, en Marta y María vemos dos enfoques diferentes. In Martha and Mary, we see two different focuses. Marta estaba enfocada Martha en los was quehaceres de la focusing casa, the housework, pero María se enfocó en Jesús. but Mary was focused in Jesus. Dice la palabra de Dios, hermano, que María The word of God says Mary se sentó sat down y escuchó and listened al Señor. to the Lord. María estaba enfocada en Jesús. Mary was focused on Jesus. Por eso es que muchas veces el trabajo, a veces, That's why so hermano, many times our jobs los quita el enfoque takes the focus away de Jesús. from Jesus. Vemos dos enfoques diferentes, With hermano. two different Y focus. muchas veces así estamos nosotros And so many viviendo. times that's how we are. Estamos tan cansados We del are so trabajo tired of the job. y muchas veces decimos no tengo tiempo para And mí. so many times we say we don't have time. Me voy a tomar un tiempo. We're going to take time away. Y es bueno, hermano, que tomemos un tiempo And para it's good for us to descansar, take ¿verdad? some time away.
Pero Dios no se va a molestar por He's not eso. gonna be mad of us. Pero eso que no sea, hermano, para siempre. But not forever. Tenemos que volver al camino. We have Tenemos to que come seguir al back camino de Cristo to Jesús. the practice of path of God. Necesitamos, hermano, hacer ajustes, We need to make adjustments, cambios, changes correcciones corrections del viejo yo of the old me en nuestras vidas in our lives para poder enfocarnos so we can focus mejor en Jesús. better in Jesus. Quitando, hermano, Taking away todo lo que nos distrae all o the nos distractions daña. or that causes harms. Porque muchas veces, hermano, hay cosas que nos están dañando. Because so many times we have things that are causing us harm. Nos están quitando el tiempo. They're taking the time Nos away. están distrayendo They're distracting us. para que no nos desenfoquemos en nuestro Señor. So we lose focus on Him. Nuestra mirada tiene que estar en Jesús. Our sight has to be in Jesus. Mire, cuando manejamos, hermanos, When we drive, si nos desenfocamos, if we si unfocus, no ponemos atención, we don't pay attention. vayamos a ir a parar al que está al frente ahí. We are going to go Vamos a and causar un crash into the one that's accidente. in front of us. Tenemos que We enfocarnos, have to ¿verdad? focus on what we're Y doing. el camino de Dios es así And también, hermano. the path of God is the Porque same way. Van a haber muchos There are many obstáculos, obstacles. van a haber There will be distracciones, many distractions, problemas. problems. pero ahí está Dios, But hermano, God is there siempre always para ayudarnos. to help us. No importa por el problema, por la situación que estemos pasando. It doesn't matter the situation Él that we're está going ahí, through. hermano, para tomarnos He de will la mano always y going to be there levantarnos to lift us up y by poder our seguir hand adelante. and to continue. Y mire, vamos hermano, tenemos que desenfocarlos We have to unfocus en lo que no edifica everything that doesn't edify us y poner nuestra mirada and put our sight en aquel in that que one nos sostendrá that will sustain en us toda in every nuestra jornada de fe. our way to faith. Miren el verso 30. Verse 30. Dice, pero al ver el fuerte viento, But when he saw the strong wind, tuvo miedo he was afraid y comenzando a hundirse, and began to sink. dio voces He shouted, diciendo, saying, Señor, Lord, sálvame. save me. Y yo le hago una pregunta, hermano, ¿qué es lo que usted está viendo? I ask you something. What do you do? ¿Qué es lo que estamos viendo? What are we seeing? Pedro, hermano, dejó de enfocarse en Jesús Peter lost focus in Jesus. y dice que Pedro al ver el fuerte viento, And when Peter saw the tuvo strong miedo. wind, he was afraid. sabe que si quitamos la mirada de Jesús, hermano, If we lose our focus from Jesus, nos vamos a hundir en este mundo. we're gonna sink. Que nada, hermano, ni nadie No one, te quite la mirada en Jesús. don't let anyone take this focus from Jesus. Pedro, hermano, Peter se hundió, hermano, cuando quitó la mirada de Jesús. began to drown when he lost focus on Jesus. Pero mientras la tenía fija en él, But meanwhile, he had his eyes on Jesus. él se mantenía caminando sobre las aguas. He will remain walking on the water. Por eso, hermano, es que hay muchos cristianos That's why so many Christians, inestables, there are so many unstable porque Christians, su enfoque no es Jesús, because their focus is not Jesus. su enfoque es otra cosa. His focus is something else. Gloria a Dios. Praise God. Y Pedro, al perder su enfoque, hermano, en Jesús, When Peter lost his focus on Jesus, también perdió la capacidad, hermano, para caminar sobre las he aguas. also lost his capability to walk on the water. El miedo hunde, hermano, The fear sinks you, pero la fe en Jesús nos but hace the crecer faith in Jesus makes us grow y confiar en Él and make us trust in y Him, creer en Él. believe in Him. ¿Sabe que las distracciones de Pedro, hermano, The distractions of Peter con los elementos naturales, with the natural elements, el viento y las olas, the wind and the waves, simboliza cómo las preocupaciones they symbolize how the y preoccupations miedos de la vida and fears of life pueden desviarnos de nuestra can fe. take us away from His sight. Gloria a Dios. Praise God. Si nos desenfocamos, hermano, If we unfocus, podemos desviarnos we del camino. can be diverted from His path. Y ese camino And that path
es Jesucristo. is Jesus. Él dijo, yo soy el camino, He said, I'm the way, la the verdad truth, y la vida. and the life. Y nadie viene al No Padre one sino comes to por the mí. Lord if it's not by me. Vemos que Pedro, hermano, en Peter, un momento se desenfocó In a certain moment, he was y unfocused empezó a hundirse. and he started to sink. Tenemos que enfocar nuestra mente, We have hermano, to focus our mind, nuestros ojos, our eyes, nuestro our corazón heart, en Cristo in Christ, y mantener el enfoque en and Él. maintain the focus on Him. Y mire, hermano, cuando Pedro se estaba hundiendo, When Peter was ni drowning, uno de los discípulos fue digno, hermano, de querer salvarlo. not one of the disciples was Ni un was discípulo willing to go bajó and de la save him. barca para poder ayudar. None of these disciples went down the ship to go and help him. Todavía estaban con miedo. Con They were temor. afraid. Posiblemente dijeron, no, si They possibly said, nosotros bajamos, if vamos we a hundir go también. down, we'll probably drown. Pero mire, vemos a Pedro, But hermano, we see Peter que se estaba hundiendo. That he was sinking. Pero ahí estaba Jesús. But Jesus was there. Y Jesús no se movió, hermano. And Jesus didn't Lo move. estaba viendo. He was looking at him. Porque muchas veces, Because so hermano, many nosotros times tenemos que clamar we a have Dios to para cry que out to Dios Him pueda tendernos la mano. so that God can extend out His hand. Sí. Muchas veces tenemos que clamar So many y times we have to clamar, cry hermano. out. Porque Pedro, hermano, dice que la palabra de Dios que se estaba hundiendo. Because the word of God says that Peter was drowning. Pero dice que dio voces diciendo, But he shouted saying, Señor, Lord, sálvame. save me. Y vemos, hermano, porque si no nos enfocamos Be- en Cristo, If we don't focus in nos Christ, vamos a hundir en este we're mundo. going to sink. Los vamos a perder en We're este going to mundo. lose. Porque cuando estamos desenfocados, Because we were hermano, on focus, no tenemos la visión de we don't Cristo. have the Jesus vision. Y empezamos a ver, And hermano, we start alrededor looking around y nos vamos enfocando and we are focusing en cosas que no edifican nuestra in vida things that do not espiritual. edify your life, spiritual life. Mire, cuando nos enfocamos en Cristo Jesús, When we hermano, focus in Christ, podemos decir, we can con say, Cristo estoy juntamente with Christ crucificado, I'm crucified with y ya no Christ, vivo yo, and I don't live, mas vive Cristo mas en mí. Christ lives in me. Y lo que ahora lo vivo en la And carne, whatever I live in the flesh, lo vivo en la fe del I Hijo live in the faith of the de Son Dios, of God, el cual me amó the one y se- who loves y me, se entregó and He gave His life a sí mismo por mí. Himself for me. Eso está en Gálatas 2:20. That's in Galatians Y 2:20. comenzando a hundirse Pedro, hermano, And when Peter started to sing, dio voces diciendo, he shouted, Señor, saying, Lord, sálvame. save me. Pedro no esperó, Peter hermano, didn't wait que el agua le llegara hasta el that the cuello water went to his neck para pedir ayuda al maestro. to ask help to the master. Inmediatamente cuando sintió que se estaba hundiendo, dice la Immediately palabra when de he Dios, felt that he was sinking, dio voces he shouted. diciendo, He was saying, Señor, Lord, sálvame, save me, porque nuestro socorro viene de los altos. because our help comes from above. Y nuestra salvación, Our- hermano, está en Cristo Jesús. Our salvation is in Jesus Él es Christ. nuestro pronto auxilio. He's our soon help. Pedro, hermano, en vez de nadar, Peter, instead of swimming, en vez de intentar nadar, instead of clamó a Jesús. swimming, he started to cry out to him. él no intentó nadar, hermano, He didn't intend to swim, sino que gritó a Jesús, but he cried out to Jesus, pidiendo ser salvado. asking to be saved. Señor, sálvame. Lord, save me. No le dijo a los demás He didn't discípulos, say "Hey, to ayúdenme, the rest que of no the ven que me disciples, estoy hundiendo". help me. Don't you see I'm Él sinking? sabía, hermano, He dónde estaba knew la ayuda. where Él his help sabía was. quién podía He sacarlo, knew hermano. who could help him out. Que él sentía que se estaba hundiendo en He, este mundo. he felt that he was drowning. Y muchos hoy en día, And hermano, so many people today, se están hundiendo they en are este mundo, sinking themselves in pero this no world. claman a Cristo. And they don't cry out to No Jesus. claman para que They Dios don't los cry ayude. out so he can help them. Y se hunden en este mundo. And they drown in this world. Y andan, hermano, como que fueran buzos en el mar allá, Uh, buceando. They're like people underwater, swimming underwater. Y vemos, hermano, de Pedro hubiera podido nadar, pero no intentó. We see the pinnacle of swim, but he didn't intend to do that. ¿Se ha fijado, hermano, que cuando hay un temblor, aunque el que dice que no cree en Dios, dice, Señor, ayúdame? Have you noticed that when there is an earthquake, even people who don't know the Lord, they start crying out to Him? Claman a Dios. They cry Ellos out sí to se Him. acuerdan, hermano, que hay un Dios. They remember that there is a God.
Porque hay momentos, hermano, cuando el hombre no nos puede ayudar. Because there are moments in which the man cannot help Hay us. momentos cuando el There are hombre no nos moments puede echar la in mano. which the man cannot give us a hand. Solamente Cristo Jesús. Only Jesus Christ Porque hay situaciones, Because hermano, there que are el hombre no las situations that the puede man solucionar. cannot put a solution. Solamente Cristo Jesús. Only Jesus Christ. Muchas veces, hermano, el doctor dice ya no tienes cura. Many times the doctor says you have no cure Te for him. faltan tantos días. You have so many days left. Pero la última palabra la But the tiene last Dios, word hermano. has the Lord. Gloria a Dios. Praise God. Mira el Salmo 18:6 dice, Psalm 18:6. en mi angustia In my anguish, invoqué a Jehová I cried out to y clamé a mi Jehovah, Dios. and I cried out to Él oyó God. mi voz desde su templo He heard my voice from his temple, y mi clamor llegó delante de él and my crying out went before him a sus oídos. to his ears. Mira, Jeremías 33 dice, And Jeremiah 33 says, clama a mí cry out to y yo me, te and responderé I will y respond, te enseñaré and I will cosas show grandes you big things y ocultas and hidden que things tú no conoces. that you don't know. Cuando la fe de Pedro decayó, hermano, When the faith of Peter failed, buscó a Jesús, he seeked God. clamó a Jesús. He cried out to Jesus. Y ahí estaban viendo los otros discípulos, And the hermano. other disciples were watching him. Pero ni uno de ellos, hermano, se bajó para But no ayudarlo, one went down to help him. ¿verdad? O le gritaron a Jesús, mira, Jesús se está Or, ahogando, or, ayúdalo. or maybe they told Jesus, hey, he's drowning. Jesús está ahí siempre para He's ayudarnos. always hermano. there to help us. Solamente tenemos que clamar. All we have to do is cry out to Él him. dice, clama a mí y yo Cry te out to me and I responderé. will respond to you. Jesús extendió la Jesus mano, hermano. extended his hand. Jesús levanta a Pedro. Jesus lifted Peter. Pero fíjese de que él no calma inmediatamente el viento. But he didn't immediately calm the storm. Dice que cuando subieron en la barca, He said se that calmó el viento. until they got on the boat, that's when the Mire, wind vamos al was calm. 31. Look at verse Al 31. momento Jesús dice, extendiendo la mano, asió de él. 31. Yeah. Jesus immediately reached out and grabbed him Y le dijo, and told him, hombre de poca fe, you have so little ¿por qué faith. dudaste? Why did you O sea, doubt me? Pedro tenía fe, hermano. Peter had faith. El Señor aquí lo reprochó, ¿verdad? Y le dijo, pero ¿por qué no seguiste? ¿Por qué no seguiste caminando? ¿Por qué dudaste? ¿Por qué viste a los lados? ¿Por qué viste al problema? The Lord was telling, why did you doubt? Why did you continue with your faith? Why did you sue to the sides? O sea, tenemos que creer, hermano. We have to believe. Muchas veces las circunstancias, hermanos, nos van a decir que no es posible. So many times the circumstances will tell us that it is not possible. Pero en Cristo Jesús todo But es in posible, Jesus Christ, hermano. everything is possible. Tenemos un Dios que todo We lo have a puede. God that can do everything. Gloria a Dios, para él Praise no hay nada God. imposible, There is hermano. nothing Si impossible él for fue el him. que hizo el mar, He hermano, was the ¿cómo made él no the iba a sea. caminar sobre las How aguas? how was he able to walk Si over él the lo water? hizo. He made it. Él hizo todo. He did everything. El viento se sujeta a The él, wind hermano, it is under his will porque él es el creador, hermano, because del he's the viento. creator. Él hizo todo. He did Y everything. todo lo que él hizo se And sujeta a él, everything hermano. that he did is under his will. Y muchas veces el hombre, ¿verdad?, no obedece. So many times man is disobedient. A veces la naturaleza es más obediente a So- Dios que el ser humano, hermano. Sometimes the nature is more obedient. La naturaleza le obedece a Dios cuando Dios le habla. The nature obeys God Y with muchas veces the Dios Lord nos está talks to him. hablando y hablando y So many nosotros- times he's talking to y a us veces no obedecemos. and we don't obey. No ponemos We atención. don't pay attention. Es importante, hermano, It's que estemos important atentos that cuando we el pay Señor attention to the Lord nos habla. when he talks to us. Y vemos, hermanos, de que en el 31 y vemos en el 32, y cuando ellos subieron en la barca, dice, When they came back into the boat, se calmó el viento. the wind stopped. Y otra cosa, mire, hermano, Another thing, Jesús le dijo que fuera él, Jesus told him to go towards him, pero no calmó el viento. but he didn't calm the storm. El viento siguió, The wind continued porque muchas veces, because so hermano, many times se va a poner recio la cosa. everything is going to Van a be venir grandes very problemas. strong. There will be very big problems. Pero ahí está Dios con But God nosotros. is with us. Muchas cosas a veces suceden, hermanos, So many things happen para que Dios pueda mostrarnos
So for God to be able Él to tiene show poder us sobre that He todas las has power cosas. over all the things Y enseñarnos, hermano, and teaches us que tenemos que confiar en Él. that we have to trust Him. Gloria a Dios. Praise Porque God. muchas veces, ¿verdad? Le pedimos, aumentanos la fe, Sometimes we tell Him to give us more faith, pero no queremos pasar, ¿verdad? Por problemas. but we don't want to go through the problems. Pero vamos a tener que pasar por problemas, But we're hermano, going to have to go through the problems para poder que esa fe vaya creciendo en so that nuestras that faith can vidas. grow. Y hacia adelante podemos decir, si Dios me ayudó en aquello, Dios me va a ayudar en esto. And more, when we're ahead, we can say, if God help us in the back, He's going to help us in the future. Sí, para allí sí es bueno voltear a ver atrás, hermano, lo que Dios ha hecho. For don't think it's good for us to look para back poder impulsarlos a seguir so we can get adelante. the impulse to go to the front. Porque para Dios no hay nada Because there imposible. is nothing is possible for God. Todas las cosas en Cristo Jesús. dice que Everything's, son poderosas. everything is possible in Todo Jesus lo puedo en Christ. Cristo I que me can do all fortalece, things dijo in Christ Pablo. that who gives me Y strength. todo lo que está dentro de la voluntad de Él. Everything hermano. that is under His will. Porque a veces queremos cosas, hermano, Because de sometimes que we want- Dios we tal vez want no va a obrar. Things in which He's not going to work. Porque Él sabe lo que es bueno para nosotros. Because lo que He nos knows hace what is daño. good for us. Él nos conoce, He knows us. ¿verdad? Gloria a Dios. Praise God. Muchas veces estamos enfocados más en lo material, So hermano. many times we're focused que en lo more on the espiritual. material things than in the spiritual things. Lo material, hermano, es temporal. The material things are Y temporary eso no satisface el alma. and they don't satisfy the soul. Hay un dicho que dice, There is a saying el que no sabe para dónde va, that that one doesn't know where he's going. cualquier bus le sirve. Any bus will be good for him. Pero nosotros, los hijos de Dios, hermano, But for us, the sí kids, sabemos para dónde vamos. we know where we're going. Vamos para el cielo We are con going to Cristo heaven Jesús, hermano. with Jesus Christ. Sabemos, estamos esperando. We a are nuestro waiting on Redentor. the Lord. Nosotros sabemos hacia dónde We vamos. know where we're going. No perdamos el enfoque, Let us know hermano. our focus. Hay muchas distracciones. There are so en many este mundo, distractions hermano, in this pero world. mantengámonos Let us enfocados maintain us in en the, Cristo Jesús. our eyes in Christ. ¿Sabe? Como estos lentes ahorita. Like these Estos lentes me glasses. sirven para poder estar viendo These la glasses letra, are pero good for para me to look at poderlos ver a ustedes, at los the veo un poco letters in the Bible. desenfocados. But No to los look puedo at you, ver muy I'm bien. focused. Hoy sí los veo bien, Now I see you well. ¿verdad? Pero no voy a estar a cada rato quitándome y poniéndome. But I'm going to be every time put them on and off. Es mejor, ¿verdad? Quizás agarrar los que traen de doble I para poder ver de lejos y cerca. It's better to get the bifocal ones. Y es importante, It is hermano, important que lo veamos en la palabra, cómo está. That we see reflect ourselves in the Word, how we En are. esta mañana yo me This resurré, morning I shaved. me vi al espejo, I look at the mirror. me vi bien resurado. I look myself well. Y después me puse los lentes. And then I put the glasses. Hermano, no estaba bien. I didn't like myself. A través de los lentes pude ver de que Through- todavía me faltaba rasurarme. Through the glasses, I saw that I still need to shave. Y muchas veces, hermanos, tenemos que enfocarnos en la palabra de Dios We have to focus on the Word of para God ver cómo estamos. to see how we are. Porque muchas veces creemos que estamos bien. Because sometimes we think Pero that we cuando are nos well. enfocamos en la But palabra, if we're cuando unfocused escudriñamos la palabra, from the hermano, Word, podemos but ver we're going cómo to start está nuestra looking at the vida Word, delante de Dios. we can Podemos- see how our life is. Podemos darnos cuenta verdaderamente cómo We estamos notice how delante de we Él. really are before God. Porque muchas veces estamos desenfocados. Because so many times we're unfocused. Pero cuando nos enfocamos en And Jesús, when we hermano, focus in el Jesus, Señor nos va a the Lord demostrar, will demonstrate, nos va a enseñar He's going to show us cómo estamos how we delante are de Él. before Him. Y eso es lo bonito, hermano. And that's cuando the nos beautiful enfocamos, thing when you are focusing. ¿verdad? Podemos ver más claro, We can see clear air. ¿verdad? Porque cuando no nos ponemos los lentes, vemos un We poco don't put borroso. the glasses. Porque algunos we tienen don't see it. tienen el problema de ver de lejos, Some people have the problem that they can see far. otro de cerca, Others, they can see close. ¿verdad? Pero cuando nosotros nos enfocamos en Cristo Jesús, But hermano, when we focus in Jesus Christ, podemos ver claramente we can see clearly todo lo que está delante. everything that is ahead of us. Que Dios es bueno, hermano. Because God is good. Para siempre es su And misericordia. His mercy is forever. Seguimos con los lentes, gloria We a Dios. continue with the glasses, yes. Hermano, no pongas tu mirada Do not put your sight en cualquiera. in anybody. Pon tus ojos, Put your eyes, pon tu mirada put your sight en Jesús, in Jesus, el autor y the author consumador de la fe. of the faith. Of the Y- faith. Porque cuando ponemos la mirada en alguien, Because we hermano, put our faith in somebody, cuando cometa un error, when he commits an error, cuando comete una falta, when he commits a fault, te va a decepcionar.
It's gonna decept. Pero Cristo Jesús, hermanos, no nos va a decepcionar. But Jesus Christ, He will never give you deception. Si mantener el enfoque en Dios, hermano, If we maintain our focus in God, implica una práctica diaria it implies a daily practice de oración, of prayer, lectura bíblica reading of the Bible, y meditación and meditation en sus enseñanzas, in His teachings, estableciendo límites a las distracciones, establishing hermano, limits to the limitations, viviendo con un propósito and living with a purpose, centrado en el que es nuestro enfoque. centering in Y the ese es nuestro focus. Dios, hermano. Enfoquémonos en Let us Dios. focus in God. Pongamos nuestra mirada, Put our hermano, sight en Jesús. in Jesus. No nos estemos distrayendo en otras Let cosas. us distract in some other things. Sabe, hermano, que este aparatito a veces nos You know that this little nos quita el device desenfoque muchas that veces. takes our focus away. Muchas veces nos metemos un ratito, We ¿verdad? A we're inspeccionar there for a algo, little bit, pasamos horas y and horas. then those little bit is hours and hours. Hasta sueño nos da, pero ahí queremos y- estar, ¿verdad? Enfocados en But we want to be focused in this device. Pero tenemos que enfocarlo But en we have to Jesús. focus in Jesus. Sí, porque hoy este mundo, hermano, el Be- ser humano, usted lo ve donde quiera que ande, Because, solo así andamos. because Vamos nowadays caminando, ahí we andamos. are everywhere, and the people are with this phone, Sí, imagínate si walking with the estuviéramos así, phone. hermano, Can you con imagine la Biblia. with the Bible, people walking with the Bible instead of the phone? Es importante, hermano, que tomemos un tiempo It is important that we take our time para buscar de Dios. to seek God. No perdamos el desenfoque. Let us not lose focus. Porque si perdemos ese enfoque en Cristo Because Jesús, if we hermano, lose that focus in nos Christ, vamos a perder en este we are going to mundo. get lost. Nos vamos a ir quedando atrás. We're going to be getting behind. Póngase de pie, hermano. Please stand up. Sabe que Dios es bueno. Le voy a pedir a mi God hermano is que good. pase y entone un canto. Dios es bueno, hermano. God is good Porque Él, hermano, está ahí siempre because para He's always ayudarnos. there to help us. Solamente, hermano, tenemos que clamar. So we have to shout. Jesús estaba viendo a Pedro, Vio vio Jesus que was Pedro looking at empezaba a Peter, hundirse, and he saw that Peter was starting to sink. pero hasta que Pedro clamó, But until Peter cried out, Dios le tendió la mano. dice God la extended palabra de His Dios. hand. Dios está ahí para tenderle la mano. God is hermano. right there to extend Dios His hand. no va a dejar que nos He's not perdamos en gonna este mundo. let for you to lose in No this va a world. permitir que nos ahoguemos en He's estas not aguas gonna de este permit that mundo. you drown. Dios es bueno. God is good. Cuando entonemos un canto al Señor y démosle la gloria y la honra Let a Él. us give us the glory Y to God. pidámosle, hermano, de que nuestra mirada And let's ask Him esté en Cristo that our sight Jesús. is in Jesus Christ. Que nuestro enfoque That our focus sea Jesús. be Jesus. No nos desenfoquemos. Let hermano. us not unfocus. Mantengamos nuestra Let mirada us maintain our sight en el blanco in the goal, que es Cristo Jesús. which is Jesus Christ.